¿Qué tal, jóvenes? Un gusto saludarlos nuevamente. Les habla su profesor Leonardo Figueroa. Miren, en esta ocasión voy a retomar lo que fue el material de la videosesión del jueves 25 de abril, debido a que tuvimos algunos problemas técnicos por parte de la Universidad Cuauhtémoc y bueno, lamentablemente no pudimos grabar la videosesión del día de ayer que tuvimos en vivo, pero bueno, vamos a tratar de subsanar esta falta con este video, el cual voy a presentarles el mismo material que vimos en la sesión para que, bueno, ustedes tengan la oportunidad de revisarlo nuevamente y aquellas personas que no pudieron asistir a la videosesión tengan oportunidad de ver este video. Entonces, este video lo que les va a ayudar es a retomar los temas que vimos en la unidad 1 y 2 y vamos a comenzar con el tema de Introduction to Accounting and Business. Miren, eh, en lo que es la contabilidad administrativa, bueno, pues está la definición formal de Managerial Accounting o contabilidad administrativa. Nos dice que su objetivo principal es de uso interno para que la administración pueda tomar decisiones. Entonces, es muy importante identificar que la contabilidad administrativa fue preparada para que los administradores de las empresas pudieran utilizar esa información, pudieran manipularla, pudieran hacer un traje a la medida de la empresa y que les sirviera a ellos para tomar decisiones. Entonces, esta es la gran diferencia, es la principal característica que tiene la contabilidad administrativa. A diferencia de la contabilidad financiera, que es aquella que pues está basada en las IFRS, que por sus siglas en inglés dice International Financial Reporting Standards, pues esta contabilidad financiera está basada en reglas que ya están definidas con el objetivo de que podamos hacer una comparación de los estados financieros de una empresa con otra y podamos estar comparando manzanas con manzanas, ¿verdad? Para que no tengamos diferencias, ya sean métodos de evaluación de inventario o en políticas y procedimientos, cosas que hagan que la información no pudiera ser comparable. Esta información financiera que presenta la contabilidad financiera, pues se usa también para publicar los estados financieros en la Bolsa Mexicana de Valores o en bolsas internacionales o inclusive para pagar los impuestos, ¿verdad? Son los estados financieros, por así decirlo, oficiales y preparados bajo estas normas internacionales. Entonces, esta es la gran diferencia que tiene la contabilidad administrativa con la contabilidad financiera. Entonces, no nos va a servir para pagar impuestos, ¿verdad? Pero nos va a servir para otras cosas que son igual o inclusive más importantes, que es para manejar el negocio. Entonces, vamos a ver un poquito más detalle sobre esta contabilidad administrativa. Y vamos a seguir con lo que es la ecuación contable. En cuanto a ecuación contable, bueno, pues esto es como la Biblia para los contadores y es la base de los estados financieros. Esta equidad que les presento aquí, donde dice aquí que los activos es igual a la suma de los pasivos más el capital contable. Entonces, ¿qué son los activos? Bueno, los activos son todos aquellos recursos que nosotros tenemos disponibles para operar nuestra empresa. Son aquellos recursos que son propiedad de la empresa, ¿verdad? Bueno, ese concepto debe ser igual a lo que son los pasivos, que son los derechos que tienen los acreedores o los proveedores con nosotros, ¿verdad? Digamos, si tenemos eh, alguna factura que le debamos a algún proveedor, pues esa es parte de mis pasivos, o si tenemos algún recibo de, por ejemplo, energía eléctrica o el recibo telefónico que no hemos pagado, eso sería una cuenta por pagar a nuestros acreedores. Todas estas cosas forman parte de los pasivos. Mientras que aquí en los activos, pues son cosas que nosotros ya tenemos disponibles, como podría ser el efectivo que tenemos en el banco, podría ser las cuentas que tenemos por cobrar a nuestros clientes, el inventario que tenemos disponible para su venta, el equipo de transporte que usamos en nuestra empresa, o el edificio, o el terreno, etcétera. Todos esos recursos son parte de los activos. Y finalmente lo que son el capital contable, bueno, pues son los derechos que tienen los dueños de la empresa, ¿verdad? Es la aportación
que hicieron los dueños de la empresa cuando esto se inició, y después las utilidades que va generando la empresa se van acumulando en este capital contable, y este es parte de esta ecuación contable también. Entonces, los activos deben ser igual a los pasivos más el capital contable. Y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos el balance general, para que vean cómo es la base de nuestros estados financieros. Entonces, miren, les quiero presentar aquí lo que son los estados financieros básicos. El primero de ellos es el estado de resultados. Este estado de resultados, bueno, pues abarca un periodo determinado de tiempo. Pudiera ser toda la actividad que ocurrió en un mes, o pudiera ser toda la actividad que ocurrió en un trimestre o en un año. Entonces es un periodo de tiempo el cual todas las transacciones se plasman en este estado de resultados. Y lo que nos va a decir esto al final es si tuvimos una utilidad o tuvimos una pérdida en nuestro resultado de la operación. Esto es para saber si la empresa es rentable o no lo es. Y además también podemos ver el detalle de los gastos y de los costos que incurrimos durante ese periodo, así como los ingresos que tuvimos. Si podemos apreciar aquí los 7.500 que tenemos aquí, representa nuestros ingresos, y aquí está todo el detalle de los gastos y de los costos que tuvimos en ese mismo periodo, para tener un total de 4.450 y una utilidad neta, puesto que es mayor los ingresos que los gastos, de 3.050. Aquí es muy importante ver cómo vamos a ir conectando todos los estados financieros, pues todos se relacionan unos con otros. Vamos a comenzar con este estado de resultados, donde este utilidad neta de 3.050 que vemos reflejada aquí, la vamos a ver donde se muestra en el siguiente estado financiero, que es el estado de utilidades retenidas, ¿sí? Y este estado de utilidades retenidas lo que nos va a decir, jóvenes, es el detalle de de todas las utilidades que hemos tenido desde que inició operaciones nuestra empresa hasta esta fecha que estamos presentando el estado financiero. Entonces, para este ejemplo, bueno, estamos asumiendo que el día 1 de noviembre del 2009 teníamos cero utilidades retenidas. Es como cuando una empresa inicia operaciones, pues empieza desde cero, ¿verdad? Entonces a partir de ahí empiezas a tener utilidades. Después viene ya los 3.050, que son los que vienen del estado de resultados, como una utilidad del periodo. En este caso el periodo es noviembre. Entonces estamos teniendo esta utilidad de noviembre, la vamos a reflejar en este estado de utilidades retenidas. Abajo de estos 3.050 vemos lo que son los dividendos. Los dividendos que tenemos aquí son por $2.000. Se están restando de lo que tenemos de utilidad, puesto que a los socios, a los accionistas, pues hay que pagarles su dividendo. Entonces ya nos está quedando solamente 1.050, que es el resultado neto de estos dos, ¿sí? Y estos son los que tenemos como utilidades retenidas al 30 de noviembre del 2009. Y así es como vamos a ir acumulando todas las utilidades que vayamos teniendo durante cada uno de los meses, cada uno de los años, se van a ir acumulando aquí, y se van a ir restando todos los pagos por dividendos que vayamos haciendo a nuestros accionistas, para determinar cuál es el saldo, ¿verdad?, que tenemos de estas utilidades. Si tuviéramos alguna pérdida, pues también aquí la tendríamos que reflejar, y esa directamente iría reduciendo nuestras utilidades retenidas que ya tenemos aquí, ¿verdad? Van a ir reduciendo estas utilidades retenidas. Bueno, para este ejemplo tenemos 1.050. Esto, como aquí lo menciono, se va a ir al balance general, y vemos aquí este balance que es muy simplificado, donde podemos ver del lado izquierdo lo que son los activos, un total de 26.450, total valor de los activos, y del lado derecho tenemos dos categorías que son los pasivos y que es el capital contable. ¿Recuerdan la ecuación contable que platicamos anteriormente, verdad? Bueno, pues aquí la podemos ver. Miren, el total de los activos, que es 26.450, debe ser igual a la suma de de los pasivos, que en este caso son 400, más el capital contable, que son 26.050. Y podemos ver aquí el total de 26.450, y podemos ver la igualdad que tenemos con los activos. Aquí podemos validar esta ecuación contable que les platiqué, que es activos es igual a pasivos más capital contable. Bueno, pues regresando a esta conexión que tienen los estados financieros,
vemos cómo estos 1050 que vienen del estado de utilidades retenidas se ve plasmado dentro del rubro de capital contable, ¿verdad? Aquí está la conexión, miren. Aquí es donde estamos conectando lo que es el estado de resultados, el estado de utilidades retenidas y el balance general. Aquí es donde se conectan. Del lado de los activos, pues aquí podemos detallar todo lo que son el efectivo, el inventario, terrenos, cuentas por cobrar, etcétera. Todo eso va parte de los activos, que les recuerdo son todos los derechos, todos los recursos que tiene la empresa para poder desempeñar su operación. De este lado están los pasivos, que son las deudas, lo que nosotros debemos, o lo que la empresa debe a proveedores y acreedores, y el capital contable pues viene siendo las aportaciones que hicieron los socios al inicio de la operación o de la creación de la empresa, y después se van acumulando aquí todas las utilidades retenidas, ¿verdad? Que vendría siendo pues la ganancia o la pérdida que se obtuvo en el periodo, y los dividendos que se hayan pagado a los accionistas pues también se van a ir reduciendo de este utilidades retenidas. Bueno, vean ahora este rubro de 5.900 dólares, que lo estamos marcando aquí como efectivo. Pues hay otro estado financiero que se llama estados de flujos de efectivo, el cual nos va a dar el detalle de este importe, el cual les voy a mostrar a continuación. Miren, es este. Aquí podemos ver estos 5.900, ¿verdad? Que vienen del balance general. Bueno, pues este estado financiero es muy importante porque nos dice cómo fue que se generó o cómo fue que llegamos a estos 5.900. Tenemos un saldo inicial al principio de, digamos, al 1 de noviembre o al 1 de enero, tenemos un saldo inicial en efectivo, y de ahí se van generando entradas y salidas de efectivo. Este estado financiero lo vamos a dividir en tres categorías. La primera de ellas es la actividad, más bien el efectivo que se genera por la operación o la actividad de operación de la empresa. Es decir, si yo me dedico a administrar un hospital, bueno, pues aquí voy a poner todos esos ingresos y esos egresos que se originaron por la actividad normal del hospital, ¿verdad? Que sería atender al paciente, cobrarle al paciente por su atención, ese sería mi ingreso, y mis gastos o mis erogaciones sería pues los sueldos de los médicos, enfermeros, de todos los gastos relacionados al equipo del quirófano, etcétera. Entonces todas esas salidas de efectivo se reflejarían aquí en esta parte, y mostramos un neto como una generación de efectivo por la operación del negocio. Es muy importante que nosotros en nuestra empresa tengamos una generación de efectivo por la operación del negocio. Si aquí cuando vemos nuestro estado de flujos de efectivo nos damos cuenta que estamos con un déficit, pues tenemos un problema grave, ¿verdad? Quiere decir que no estamos generando el efectivo suficiente para poder cumplir con las obligaciones que estamos adquiriendo para pagar las cosas de la operación del negocio, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener un análisis más a fondo para ver en dónde estamos fallando, si es que tenemos un déficit aquí. En este caso, bueno, tenemos un superávit de 2.900, que es una generación de efectivo por la operación del negocio. Después se enlistan otro tipo de actividades relacionadas a la inversión. ¿Qué cosas consideramos como inversión? Bueno, consideramos lo que son la adquisición y la venta de activos fijos. Activos fijos son terrenos, edificios, equipos de transporte, equipo de manufactura. Entonces, si yo vendo un equipo propiedad del hospital, pues eso me va a generar una entrada de efectivo, y eso lo tengo que enlistar aquí. Si yo compro un equipo para equipar algún quirófano, etcétera, bueno, pues tendría una salida yo de efectivo, la cual yo reflejaría aquí también en esta categoría del estado de flujos de efectivo. La tercera categoría que tenemos dentro de este estado financiero es aquel flujo de efectivo generado por actividades de financiamiento. Las más típicas son cuando pago dividendos, pues tengo una reducción de mi efectivo porque estoy sacando efectivo de la empresa para pagárselos a los accionistas, y la otra es cuando hago una recompra de acciones. Esta es una estrategia que siguen las empresas cuando tienen exceso de efectivo y quieren fortalecer su estructura financiera. Entonces lo que hacen es que de aquellas acciones que emitieron en el pasado
para llegarse de recursos en aquel momento, bueno, pues ahora están haciendo una recompra de esas acciones para poderlas traer nuevamente como parte del capital contable de la empresa y así fortalecer esta estructura, ¿verdad? Inclusive el valor de la acción se va a ver impactado con un incremento en el valor de la acción cuando hacen este tipo de operaciones. Entonces, las empresas lo usan como una estrategia para fortalecer la estructura financiera del negocio. Estos son los cuatro estados financieros básicos: el estado de resultados, el estado de utilidades retenidas, el balance general y el estado de flujos de efectivo, los cuales ya vimos cómo se conectan unos con otros. Bueno, ahora vamos a continuar repasando algunos conceptos y principios de la contabilidad administrativa. Y bueno, ya ustedes vieron el material y ya profundizamos eh, en la, en el glosario que tuvimos como actividad de la unidad uno. Ya profundizamos y descubrimos más conceptos, pero aquí lo que quiero yo resaltar es más bien el uso que se le da a la contabilidad administrativa. Y bueno, en las empresas jóvenes utilizamos la contabilidad administrativa para uno determinar cuál es el costo de manufactura de algún producto o de algún servicio. Entonces estamos hablando de un hospital, estaríamos nosotros obteniendo la información de cuánto me cuesta atender a un paciente para determinado tratamiento o determinado procedimiento que se le vaya a aplicar, cuánto me costaría atenderlo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, usando esto como base, saber cuánto le tengo que cobrar a este paciente por este servicio. Entonces, lo usamos en las empresas, la contabilidad administrativa, para saber el costo y para poder determinar el precio. También utilizamos esta información para establecer reportes que nos ayuden a monitorear y a controlar diferentes cosas, ¿verdad? Aquí nosotros tendríamos que determinar cuáles son aquellos métricos importantes los cuales nosotros queremos estar monitoreando. Miren, les platico, en la empresa donde yo trabajo, me gusta monitorear y necesito estar monitoreando las unidades que estamos fabricando de manera diaria. Entonces, de manera diaria yo obtengo un reporte de la contabilidad administrativa que me dice cuántas unidades estoy fabricando, qué tipo de unidades son las que se están fabricando, a qué tipo de clientes se las estoy vendiendo, y estoy comparando esto que estoy obteniendo como un actual día a día, lo estoy comparando contra la meta para saber si estoy produciendo las unidades correctas de los clientes correctos o si voy atrasado en mi linealidad o voy adelantado a mi linealidad. Esto me permite tomar decisiones para corregir el rumbo. ¿Qué decisiones puedo yo tomar? Bueno, pues a lo mejor si veo que voy atrasado en mi producción, a lo mejor voy a tener que programar un día, digamos un domingo, ¿verdad? Trabajar un domingo como tiempo extra, el cual es carísimo, por cierto, pero eso me va a ayudar a recuperar la linealidad y poder cumplir con las demandas de los clientes, ¿verdad? Entonces esto lo puedo yo saber si estoy monitoreando y controlando este métrico de manera diaria. Otro de los que también es muy importante estar controlando, pues es el tiempo extra. Si no tenemos un buen control aquí, pues se nos puede estar yendo una cantidad importante de las utilidades en pago de tiempo extra a nuestros empleados. Y bueno, y pasa, ¿no? Realmente pasa que a veces si no tenemos este control, pues los empleados de repente se vuelven muy creativos y requieren mucho tiempo extra, ¿verdad? Para hacer sus actividades normales que debieron haber terminado en su horario en su jornada normal que tienen. Bueno, pues por alguna otra razón no la terminan y terminan pidiendo trabajar tiempo extra para poder cumplir con esa actividad. Si nosotros no tenemos un control de esto, pues se nos va a disparar el costo de sueldos y salarios, ¿verdad? Por el tiempo extra. Entonces, el control que pueden ustedes establecer y que a mí me ha funcionado muy bien es el de autorizar el tiempo extra antes de que lo trabajen. Es decir, el empleado me va a decir, oye, pues fíjate que necesito trabajar tiempo extra para este proyecto específicamente. Entonces yo reviso esa petición y si es necesario, bueno, la autorizo y después la trabaja esta persona y se le paga su tiempo extra, ¿verdad? Como debe de ser. A diferencia de que el empleado, si no existe este control, el empleado decide trabajar su tiempo extra, lo trabaja,
después reporta estas horas y bueno, ya no podemos hacer nada puesto que ya las trabajó y las tenemos que pagar, ¿verdad? Cuando tú estableces este control, el tiempo extra se te reduce al mínimo, puesto que lo estás anticipando antes de que se trabaje. Entonces, bueno, son algunos tips que les quiero dar como para que ustedes vayan pensando en su hospital, este tipo de controles que ustedes pueden establecer en base a la contabilidad administrativa que les tiene que ayudar a ser más productivos, a tener un costo más competitivo y generar más utilidades y liquidez a la empresa. Otra de las cosas que utilizamos aquí, bueno, son más reportes, el Performance Reports. Lo puedes aplicar esto no nada más a la operación de la empresa, sino también a algún grupo determinado de personas, pueden ser vendedores, pudiera ser gente de algún área o algún departamento específico y quisieras medir tú la productividad de estas personas para ver cómo van a través del tiempo, si van mejorando su productividad, que esa es la tendencia que deberíamos de tener, o si hay algún área de oportunidad que tendremos que trabajar ahí al respecto para mejorar la productividad de las personas. Y bueno, en un ambiente de fábrica nosotros medimos la productividad comparando dos cosas, ¿no? Muy sencillas. Una es cuánto estoy pagando de sueldos y salarios, esa es mi primer variable, y la otra es cuántas unidades están produciendo estas personas. Cuando hago yo esta comparación con una división, saco un factor de cuántas unidades estoy obteniendo por cada dólar que pago de sueldos y salarios. Y bueno, mi tendencia es que este métrico suba, ¿verdad? Que cada vez tenga más unidades producidas por cada dólar que estoy pagando de sueldos y salarios. Entonces, si ustedes grafican esto a través del tiempo, pudieran ustedes saber si la productividad de su área o de su gente pues está incrementándose o se está cayendo, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos que tomar diferentes decisiones como, bueno, a lo mejor tener que cambiar la jornada de trabajo, eliminar tiempo extra, ver por qué las unidades no están saliendo, tenemos algún cuello de botella, etcétera. Entonces tendríamos que profundizar más, pero ya podríamos saber de entrada si la productividad que estamos teniendo es aceptable comparándonos a través de los periodos anteriores o si se está degradando esta productividad, ¿verdad? Entonces es algo que también podemos echar mano de la contabilidad administrativa. Y bueno, también se puede utilizar esto como para ver, comparado con las metas de ventas, poder determinar si tenemos que pagar ciertos bonos a las personas de ventas, etcétera. Entonces, si se fijan, la contabilidad administrativa tiene toda la información disponible para que nosotros podamos pues controlar el negocio, ¿verdad? Nos da las herramientas para controlar el negocio, poder generar más utilidades, que sea más rentable en mi empresa y que tenga mejor solvencia. Entonces, bueno, espero que esto les haya dado un poquito de idea en qué pueden utilizar esta contabilidad administrativa y bueno, y que lo apliquen, ¿verdad? Ustedes vayan a su hospital, vean estos reportes, si no los tienen, bueno, pues pidan que les generen estos reportes para que de una manera ustedes puedan ir monitoreando cómo van, ¿verdad? En el día a día, ir viendo como, me imagino como en los pacientes, ustedes les checan el pulso, los latidos del corazón, la temperatura, le están checando algunos signos vitales, pues de la misma manera hay que checarle estos signos vitales a nuestra empresa para que nosotros podamos ver si estamos bien o tenemos que mejorar alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con este tema de estado de flujos de efectivo, el cual ya no voy a profundizar mucho puesto que ya hablen de él, pero sí quiero recordarles que en la empresa analizamos el estado de flujos de efectivo para estas cuatro cosas. Primera, para ver si estamos generando efectivo por la operación del negocio. Ya hablé de esto. Si vemos que tenemos un déficit aquí, bueno, pues tenemos un problema, ¿verdad? Un problema importante. Habría que nosotros evaluar, ver qué es lo que tenemos que hacer, porque debemos estar generando por la operación de la empresa, debemos estar generando efectivo. Esa es la primera. La segunda es eh, qué capacidad tenemos nosotros para mantener y para expandir la operación y la capacidad de producción. Entonces, si nosotros tenemos efectivo sobrante por ahí, pues entonces podemos tomar la decisión de expandirnos, ¿verdad? A lo mejor abrimos una sucursal en otro estado
o dentro de la misma matriz abrimos un área para brindar un servicio adicional y expandimos esta capacidad, ¿verdad? O para atender a más pacientes. Entonces eso lo podemos saber si analizamos el estado de flujos de efectivo y vemos que tenemos dinero que podemos usar para este propósito. El otro, el número 3, bueno, pues obviamente es para ver si podemos cumplir nuestras obligaciones financieras, es decir, si podemos tener el dinero suficiente para pagarle a nuestros proveedores y a nuestros acreedores. Y el último de ellos, que también es muy importante, es para pagar dividendos. Los accionistas trajeron su dinero, invirtieron con nosotros con la finalidad de recibir un dividendo. Si vemos que la empresa genera efectivo pero no está pagando dividendos, bueno, pues el accionista o el prospecto de accionista a lo mejor siente que no sería una muy buena opción seguir invirtiendo con nosotros, ¿verdad? Por eso es importante ver si tenemos cash, pues hay que pagar dividendos para que ellos se vean retribuidos por esa inversión que están haciendo. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo del estado de flujos de efectivo, ya no voy a explicar nada más al respecto, puesto que ya tomé el anterior para darle mis comentarios. Vamos a brincar a este tema que es el análisis de los estados financieros, en el cual ustedes van a usar esto de base para su proyecto final y vamos a ver el método horizontal, el vertical, algunas razones de solvencia y de rentabilidad. Este es el análisis horizontal, está bien fácil, miren, nada más es comparar los dos periodos, en este caso 2009 y 2010, se le saca una diferencia y después se calcula el porcentaje de esta diferencia. Esto nos sirve para ver qué le pasó, por ejemplo, aquí a mis activos circulantes, qué les pasó de un año a otro. Podemos ver que aquí tenemos un incremento de 17,000 que equivale a un 3.2%. Entonces, bueno, si tenemos un incremento en nuestros activos, quiere decir que tenemos ahora más recursos que los que teníamos el año pasado, ¿verdad? Entonces, así tenemos que hacer este análisis horizontal para cada una de las líneas del balance general para tratar de entender qué es lo que le pasó, tratar de descubrir qué es lo que le pasó a nuestra empresa de un año a otro. Entonces, se hace de manera muy fácil aplicando esta fórmula que les dejo aquí. Por otra parte, vemos el análisis vertical, que este se aplica más al estado de resultados, en donde tomamos como 100% como base lo que son mis ventas netas. ¿Sí? En este caso, aquí tengo el 1.498.000, esto es el 100%. Y en base a este 100% voy a calcular todos los demás porcentajes que están aquí. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues vamos a tomar como ejemplo los gastos de venta, que son 191,000 que tenemos aquí. Vamos a dividir estos 191,000 entre la base, que es 1.498.000, y esto me va a dar un porcentaje del 12.8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que estoy gastando en gastos de venta el 12.8% de lo que estoy vendiendo, ¿verdad? De mis ventas netas. Y así cada uno de ellos. ¿Para qué hago estos porcentajes? Bueno, pues para poder analizar la información no nada más en estos números absolutos, sino también en porcentajes. Entonces, podemos ver aquí de un año a otro que si vemos en números absolutos, de 76,500 crecimos a 91,000 dólares, lo cual pues de primera vista podríamos estar muy contentos porque tenemos más utilidades, ¿verdad? Ciertamente es un número mayor, pero cuando vemos los porcentajes, vean como del 6.4% bajamos al 6.1%. Entonces esto ya no me hace sentir tan bien, puesto que quiere decir que en alguna parte de estos rubros se me fue esta utilidad de 0.3%, ¿verdad? Inclusive yo pensaría que esto tendría que haberse incrementado a lo mejor en un 7%, en un 7.5%. Entonces, hay que hacer este análisis vertical para poder calcular los porcentajes y ver en qué parte tenemos un área de oportunidad. Y una de las variantes que tenemos de este mismo análisis es esto que se llama el Common Size Statement. Y eso no es otra cosa más que tomar los porcentajes que calculamos y poder compararlos con los porcentajes de otra empresa, ¿verdad? Esta empresa pudiera ser mi competencia o pudiera ser esto la media de la industria donde yo me muevo para yo tener un punto de referencia y compararme contra alguien que hace algo similar a lo que yo estoy haciendo y de esa manera poder detectar cuáles son mis áreas de oportunidad que yo tengo con respecto a la competencia, ¿verdad? Y también mis fortalezas que yo tengo con respecto a la competencia. Esto me dice
en dónde debo de enfocar mis esfuerzos para poder mejorar esta área de oportunidad. Aquí rápidamente, miren, por ejemplo, eh, si vemos el total de utilidad neta, la competencia me está ganando, ¿verdad? Porque ellos se quedan con el 9%, yo nada más con el 6%. Entonces, si yo me regreso a ver los rubros, pues veo aquí, por ejemplo, en gastos de venta, ellos gastan menos de lo que yo estoy gastando. Entonces, aquí yo tengo 12.8% contra 11.5% de ellos, y aquí tengo que analizar yo por qué estoy gastando más, ¿verdad? Tengo aquí a lo mejor exceso en gastos que no me están generando las ventas suficientes. Entonces tendría que ser un recorte en los gastos aquí de ventas y también en los de administración, que también estoy aquí un poco excedido con respecto a la competencia o a la media. Para eso es importante hacer este análisis, para tener un punto de referencia y poder comparar manzanas con manzanas. Si quisiéramos hacer este mismo comparativo con los dólares absolutos, no lo podríamos hacer, puesto que pudiera ser que Madison Corporation, que es nuestra competencia, sea a lo mejor, no sé, 10 veces más grande que nosotros y los números absolutos se verían muy disparados, ¿verdad? Los comparado ventas de ellos contra ventas de nuestra competencia, bueno, se vería algo, una diferencia enorme, la cual no me diría nada, pero si lo comparo en porcentajes, como lo estoy haciendo así, sí puedo hacer esta comparación y sí puedo ver cuál es mi área de oportunidad. Bueno, hay algunas razones financieras que nos ayuda a ver la solvencia del negocio. Nada más déjenme especificarles cuál es la solvencia. La solvencia es saber si la empresa tiene lana o no tiene lana, ¿verdad? Si tiene efectivo o no tiene efectivo. Entonces, para ver si tiene esta capacidad, se le aplican algunas cosas, algunas razones financieras. La primera de ellas es el capital de trabajo, que es una operación muy sencilla. Miren, tomamos lo que son los activos circulantes, y los comparamos con nuestros pasivos a corto plazo y el remanente que nos quede, ese es el capital de trabajo. Esto quiere decir que tenemos más activos que obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Por eso es que nos da un número positivo. Si esto fuera la inversa, pues tendríamos un problema grave, puesto no tendríamos el suficiente recurso para pagar nuestras obligaciones a corto plazo. Entonces es el primero de ellos, que les pido que también ustedes calculen en su proyecto final, y también podemos tener esta variante para calcular en un factor, ¿verdad? Siendo en vez de una resta, siendo una división, de tal manera que nos da un factor que se llama current ratio, o también llamado el factor de los banqueros, en donde, bueno, los banqueros utilizan esta fórmula para ver si te van a prestar un dinero o no te van a prestar, ¿verdad? Si eres sujeto a crédito o no. Y en este caso tenemos aquí 2.6 como resultado del 2010. Y esto, bueno, ¿cómo lo interpretamos? Esto lo interpretamos de la siguiente manera. Quiere decir que por cada peso que yo debo en corto plazo, tengo 2 pesos con 60 centavos para pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces el tener 2.6, 2.2, pues son números positivos, ¿verdad? Y aquí aún más, porque de 2009 a 2006, bueno, pues creció este factor, lo cual me hace tener una mayor solvencia. Aquí también, bueno, hay que ver hasta dónde conviene tener en exceso activos circulantes, porque pudiera ser que nos estemos perdiendo la oportunidad de invertir ese dinero en alguna otra cosa, a lo mejor en activo fijo, que me genere más riqueza a la empresa, ¿verdad? Hay que ver hasta qué límite podemos soportar ese costo que tenemos como un activo circulante, puesto que no nos convendría tener tampoco exceso de efectivo, digamos, en el banco, o inclusive a lo mejor en una inversión del banco que a lo mejor te pudiera estar dando un 2.5, un 3% de interés anual, cuando tú podías utilizar ese dinero en comprar algún activo fijo que te estaría generando riqueza a una tasa de un 13, un 14%. Entonces tendríamos que hacer este análisis de comparación para ver hasta dónde es el límite que podríamos nosotros determinar para la solvencia de la empresa, ¿verdad? Y tener este capital de trabajo disponible. Pero bueno, esto es algo que ustedes quiero que hagan, que apliquen en su proyecto final, la fórmula y la interpretación de este current ratio. Otra cosa que también hay que estar midiendo es las cuentas por cobrar. Miren, las cuentas por cobrar es algo muy importante porque ahí tenemos que ver que nos estén pagando nuestros clientes. Y hay una fórmula que es esta donde nosotros medimos el número de vueltas que recuperamos la cartera en un año. En el 2010 tenemos 12.7%, perdón, no es por ciento, son 12.7 veces
que nosotros recuperamos la cartera, comparado contra el año pasado que fue de 9.2 solamente. Mientras más vueltas le des a tu cartera, quiere decir que estás recuperándola de manera más rápida y más eficiente. Y esto se puede aclarar mejor en esta fórmula de los días. Cuando tú haces esta fórmula y dices, determinas el número de días que tú estás cobrándole a tus clientes, te das cuenta que el año pasado tenías casi 40 días y ahora 29 días. Entonces quiere decir que ahora estás siendo más eficiente para recuperar esa cartera, ¿verdad? Tus clientes ya te están pagando más rápido que el año pasado. ¿Y esto qué genera? Bueno, pues genera más entrada de efectivo, genera más solvencia, genera más oportunidades de que tú obtengas ese dinero y lo uses para otras cosas, ¿verdad? Para invertirlo en activos fijos, para invertirlo en inventarios, comprar inventario de oportunidad, etcétera. Una infinidad de cosas que podíamos hacer si tuviéramos ese dinero. Por eso es importante ver que estemos recuperando nuestra cartera de manera expedita. Hay otras razones financieras que miden la rentabilidad del negocio. La rentabilidad del negocio es ver si estamos ganando o estamos perdiendo. Y puede ser que nuestra empresa sea muy rentable, pero que no sea solvente, ¿verdad? A lo mejor tenemos un precio de venta muy alto, unos costos muy bajos y la utilidad que me queda es muy buena. Pero si no me están pagando los clientes, pues no estoy teniendo entradas de efectivo y no estoy siendo solvente y sí estoy siendo rentable. Por eso es importante analizar a nuestra empresa desde estos dos puntos de vista, la solvencia y la rentabilidad. Y en la rentabilidad, bueno, pues estas son las más típicas. La primera de ellas es donde comparamos todos nuestros activos totales, le sacamos un promedio de mis activos totales y los comparo contra mis ventas netas para calcular un factor y saber aquí cómo estoy utilizando mis activos. Esto es lo que me dice esta razón financiera. ¿Qué tan eficiente estoy siendo para utilizar mis activos para generar las ventas? Y este 1.4 quiere decir que por cada dólar o por cada peso que yo tengo invertido en activo, me está generando 1.4 en ventas. Lo cual, bueno, pues eso es muy bueno, ¿verdad? Si nosotros aumentamos de 1.2 a 1.4, quiere decir que estoy usando de mejor manera mis activos. El problema sería cuando esto fuera 1 o fuera menos de 1. Quiere decir que yo le estoy metiendo dinero en la empresa para comprar equipo, inventario, etcétera, y no está generando ni siquiera lo mismo en ventas netas. Entonces aquí esperaríamos que nuestra empresa fuera de 1.1 hacia arriba, ¿verdad? Mientras más elevado sea el factor, quiere decir que estamos utilizando mejor nuestros activos. Otra de las razones financieras para medir la rentabilidad del negocio es esta donde comparamos estas dos cosas, que es la utilidad neta y el promedio del capital contable, que son las aportaciones de nuestros accionistas. Entonces, aquí lo determinamos en base a un porcentaje. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Bueno, que por la aportación que hicieron nuestros accionistas, nuestros socios, está generando un 11.3% de utilidad neta. Y esto, bueno, el accionista lo va a ver y lo va a comparar contra algunas otras alternativas de inversión. Digamos, si él pudiera llevar este mismo dinero al banco, algún instrumento de inversión donde le da un, no sé, un 4%, un 3%, lo va a comparar contra este 11.3% y va a determinar qué fue lo que le convino más, ¿verdad? En este caso le convino más invertir en nuestra empresa. Pero si este factor en nuestra empresa resulta ser de un 2%, un 3%, bueno, pues obviamente el accionista se va a desilusionar de invertir en esta empresa, puesto que está corriendo el riesgo, está ganando muy poco y le conviene más ir a un instrumento financiero donde con menos riesgo le dan una tasa de interés mayor a esta. Entonces, para esto nos serviría evaluar la rentabilidad del negocio. Bueno, jóvenes, pues esto es lo que vimos en nuestra video sesión del día jueves 25 de abril. Les dejo este video para que ustedes lo revisen y cualquier duda que ustedes tengan, ya sea de este material o en el desarrollo de su proyecto final, de sus tareas, de comentarios de los foros y de las actividades que están ahí, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través de la plataforma por un mensaje y yo estaré revisando todas sus dudas y lo más pronto posible estaré dándoles solución. Bueno, me despido dándoles las gracias por tomarse el tiempo de revisar este video.
y esperando comunicarme con ustedes muy próximamente. Hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen día.